Bienvenidos y bendiciones. En este día quiero compartir contigo un pequeño pensamiento en resumen acerca de la enseñanza que denomino ¿qué pasa cuando nos juntamos con quien no debemos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tal vez sentimos una conexión con alguien, tal vez alguien nos agrada, pero no sabemos que tal vez Dios tiene algo que ver con esto, pero nosotros lo malinterpretamos? La Escritura me enseña en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene conversaciones con personas corrompidas? Pues corrompen las buenas costumbres que uno pueda tener, como tal vez decirle a una persona que se junta con algún inconverso, que le diga eres un aleluya, un santo, un esto, un lo otro, y que tal vez esa persona no esté firme en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que puede producir esta conversación? Puede influir a tal grado que pueda corromper la buena costumbre que tiene tal vez esa persona de congregarse y deja de hacerlo simplemente por una mala conversación. Ahora, pero me gusta esta otra versión que dice: no se dejen engañar. En la Biblia, lenguaje sencillo, dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Las malas amistades. Hay muchas personas, la amistad es algo muy importante porque debemos de ser luz. Es decir, no estoy diciendo que debemos de apartarnos de todo lo que nos rodea, no. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No tenemos que ser luz porque en la congregación, porque ahí no se necesita ser luz en la oscuridad, en las tinieblas, y estamos hablando de el mundo que nos rodea afuera de la congregación. Y podemos nosotros tener amistades, pero tenemos que tener cuidado con estas amistades para que no influyan en una manera negativa en nuestra vida, sino antes bien que nosotros podamos llevar a ellos la luz, llevar a ellos la salvación de Dios. Ahora, hay personas que han sentido una conexión. Tal vez estoy hablando en este momento en relación a las personas que se casan con personas que no conocen de Dios, o que se juntan con ellos de tal manera que están en unión libre o están en otra situación así, simplemente porque les agradó. Esto fue algo que le pasó a este Sansón, que nosotros podemos leer en la Escritura. Vemos en Jueces capítulo 14 verso 3 que sus padres le dicen a Sansón: oye Sansón, ¿por qué no hay mujeres aquí entre tus hermanos, entre el pueblo que tú puedas tener? Dice: ¿para qué vas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre. ¿Qué le dijo Sansón? Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué fue lo que sintió Sansón? Ahora, algo muy interesante de esto es ver que dice la Escritura que esto era de parte de Dios, y por eso es que digo yo que en ocasiones podemos sentir una conexión con una persona, pero ignorando el propósito. Ahora, Sansón lo vio esto, dijo: me agrada. ¿Pero en qué sentido? Él lo vio en un sentido de estar con esa mujer. ¿Y qué fue lo que trajo a Sansón? Una aflicción de alma. Porque nosotros vemos que a esta mujer de la que está hablando aquí, porque no solo fue una mujer la que tuvo Sansón, sino fue esta, y fue después otra, y después otra, y después vemos al final Dalila, quien lo convence de decir y de entregar su consagración. Entonces nosotros vemos que a veces Dios tiene algo, es de parte de Dios el que tal vez hay una conexión con una persona, pero no debemos de confundir aquello, porque obviamente Dios no quiere que nosotros estemos, y le hablo en este momento específicamente a los que son solteros, en que tú digas: ay, pues como que siento algo, como que me agrada esta persona, pero no conoce de Dios. Ten mucho cuidado, porque tal vez esa conexión que tú estás sintiendo es de parte de Dios, pero no para que tú tomes esa decisión de unirte a esa persona.
porque puedes vivir las consecuencias así como las vivió Sansón. ¿Qué fue lo que produjo todo esto en la vida de Sansón? Ahora, Sansón sabemos que era un ungido del Señor. Sansón sabemos que era un consagrado. Sansón sabemos que tenía el poder de Dios en su vida. Sabemos que tenía la gracia de Dios en su vida y la sabiduría de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó en la vida de Sansón? La Escritura nos enseña que Sansón, ya una vez que estuvo en una situación tan terrible, primero porque quería a esta mujer, ¿y qué fue lo que pasó al final? La quemaron y quemaron a su padre porque él entregó esta mujer a su amigo de Sansón y ya no la pudo tener como mujer. Después dice que vio una ramera y se unió a ella, se llegó a ella. Después de esto también ya nos enseña la Escritura al final que conoce a esta otra mujer llamada Dalila, la cual también le agradó. Es decir, ¿cómo estaba el corazón de Sansón? Veía una y le agradaba, veía otra y le agradaba, veía otra y le agradaba, y no sabía que Dios tenía algo que ver en esto, pero no era, él lo estaba interpretando de una manera incorrecta. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con muchos jóvenes? Lo interpretan de esa manera, tal vez cuando sienten alguna conexión con una persona, sin pedirle a Dios realmente ¿qué es el propósito con esto, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿O qué es el propósito en esto que yo estoy sintiendo? Porque tal vez es una conexión por predicarle la palabra, por tener compasión de las almas, pero no hemos entendido en ocasiones. ¿Y qué fue lo que dijo Sansón? Es que me agrada, pero sin saber que Dios tenía un propósito con esto. Ahora, nosotros vemos que Sansón llega a una situación tan terrible porque ve a una y le gusta, ve a otra y le gusta, le agrada. Termina con Dalila, y ¿qué es lo que pasa en su vida? Dice que tenía una aflicción terrible. Ahora vamos a ver unos puntos rápidamente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos juntamos o estamos con una persona con quien no debemos estar? Jueces 16:16 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, inoportándole, dice, su alma fue reducida. Mire, su alma fue reducida. Número 1, el alma de aquella persona que no entiende y que no ora y que no está en conexión con Dios para entender los propósitos de las relaciones con otras personas, es una alma que se reduce, dice, a mortal angustia. Imagínese cómo estaba el alma de Sansón, porque no pudo lograrse primero con aquella otra mujer, después estaba tan angustiada su alma que fue y se unió, se juntó, se llegó con una ramera, después conoció a esta otra mujer, que no había ya suficiente para decir Sansón: oye, pues ya algo estoy viendo yo, sé que Dios tiene una parte en esto, pero a lo mejor no lo estoy entendiendo como debe de ser. Pero no fue, y se metió también con esta otra mujer, Dalila, y su alma fue reducida. Número 1, el alma de las personas es reducida al estar con alguien que no debe de estar. Ahora, ¿qué más? Dice verso 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. Número 2, es una aflicción, se vive una aflicción, pues su fuerza se apartó de él, es decir, se aparta aquel poder que Dios nos ha dado cuando nosotros entregamos ¿cómo le puedo decir? Entregamos nuestra vida a una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy en día, por ejemplo, tal vez tú, muchacha, que estás viendo este pequeño pensamiento, tal vez alguien te ha dicho: dame la prueba de amor. ¿Y qué es lo que muchas hacen eso, lo entregan en una manera de relación sexual? ¿Y qué es lo que pasa? Te afligen, vives una situación donde ya aquella consagración que había en ti tal vez ya no está, porque simplemente un mundano te convenció de estar con él. Ahora, esto es algo muy importante de tomar en cuenta, porque a veces sentimos aquella conexión. ¿Cuántos jóvenes no han perdido su consagración porque tal vez conocieron a un mundano, no se esperaron en Dios, dijeron: pues aquí en la congregación no hay nadie, tomaron la decisión de casarse o de juntarse con alguien, y después ya pierden la consagración? Antes servían, antes buscaban de Dios, antes oraban, ahora ya no hacen nada de eso, porque tal vez hay conflictos dentro de su unión. Ahora, dice que Sansón perdió su poder, perdió su fuerza, pero dice también que después él no sabía, dice, pero él no sabía que
Jehová se había apartado de él. Se vive una sequedad, se vive una soledad, se pierde esa consagración. Pero también nosotros vemos en el 21, verso 21, Jueces 16:21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Número 3, que se pierde la visión. Ya no hay visión, ya no hay metas, ya no hay propósito. Vemos que se pierde la visión y le llevaron a Gaza y le ataron. Número 4, se vive una vida con ataduras por estar con una persona que no debe de estar uno. Dice, le ataron con cadenas para que moliese. Es decir, se vive, número 5, una esclavitud. Se entra a una cárcel de opresión espiritual y del alma. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de saber con quién estamos. Ahora, no solamente me refiero en esta enseñanza a los que hacían unidos, sino simples amistades que uno pueda tener que a lo mejor lo lleven a uno a hacer cosas equivocadas. Por ejemplo, puede existir un adolescente, un hijo de Dios que tenga amistades adolescentes que son tal vez que fuman, que toman, porque en este tiempo, ya desde esa edad, empiezan a hacer tantas cosas los adolescentes, los jóvenes, incluso hasta niños. Es terrible el tiempo que vivimos. Pero ¿qué tal si aquel adolescente ha sido enseñado en la palabra de Dios, pero tal vez no está bien firme, y vienen los otros amigos, ándale, fuma, ándale, toma, ándale, vamos a ver esta revista pornográfica o esto, lo otro, y a veces los adolescentes o jóvenes o incluso niños pueden llegar a perder aquello que Dios les ha dado. En el sentido, lo estoy hablando como Sansón, que por un momento pierde aquella consagración que tenía, que pierde aquella comunicación con Dios que tenía, y ahora viene a un estado donde se siente vacío, solo. Y una de las cosas muy hermosas que yo veo, que mi padre el apóstol Loto estuvo compartiendo en una ocasión, algo muy tremendo, es que dice que le empezó a crecer el cabello a Sansón después de que vivió todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Se puede recuperar aquello. Tú que me estás oyendo en este día, yo no sé qué has vivido, si tal vez has entrado en una situación así o has tomado malas decisiones por causa de malas influencias, de personas que te han dicho algo o te han llevado a hacer algo. Yo te digo en este día, puedes recuperar esa consagración, así como el hijo pródigo que se fue de casa pero regresó. Así puedes también, regresa al Señor, regresa al camino. Así que así podemos nosotros regresar la visión, regresar, romper las ataduras que tal vez se formaron en nosotros cuando estuvimos en aquello, volver a salir de esa prisión, de esa cárcel. Y yo te invito a que regreses al camino si has tomado una mala decisión, pero también que cuidemos las amistades y que nosotros podamos ser influencia en ellos y no en ellos en nosotros, porque tenemos el poder y la gracia de Dios. Que Dios te bendiga.